buenos días amigos y amigas del canal. El día de hoy voy a hablar de un elemento del que muchas veces no hablamos y a veces infravaloramos y del que solo nos acordamos cuando pasan las cosas. Estoy hablando del botiquín de seguridad, un elemento que siempre hay que llevarlo en nuestra salida al campo. Así sea nuestra salida al campo, actividades deportivas, escalada, etc. Un elemento fundamental. Lo que yo me llevo de botiquín, o el bolsito que me llevo, es un bolsito que compré en una tienda militar, concretamente en la zona de la 4ª Brigada en Medellín. No es un bolsito impermeable, hay que decirlo. No tiene sistema MOLLE, pero sí tiene una trabilla, por lo tanto podríamos meterle el cinturón de la mochila. Yo habitualmente no suelo llevar mochila de búsqueda, llevo más mochila de montaña, de escalada. Una mochila, una Black Diamond de 40 litros. Entonces las cintas de compresión las podemos meter por aquí y se podría colgar perfectamente. Es un bolsito que lleva dos bolsillos laterales con corchetes, lleva otro bolsillo frontal también con corchete, un bolsillo pequeño con cinta y el bolso o digamos el compartimento principal que es con cremallera también. Las dimensiones. Pues estaríamos hablando de una altura de aproximadamente unos 20 centímetros, un ancho de otros 20 centímetros y un espesor de unos 6 centímetros aproximadamente. Es flexible, no es rígido, por lo tanto se puede comprimir dentro de la mochila. El peso, pues el peso estaríamos hablando de unos 500 gramos con todos los implementos dentro. Bueno, pues vamos a ir abriendo. Se me ha olvidado decir que esto me costó unos 10.000 pesos colombianos, que serían unos 3 euros. Es lo que viene a costar, igual en el Decathlon, en las típicas tiendas en España también te viene a costar una cosa así. Ese es el orden de precio. Vamos a empezar a abrirlo. Bueno, empezamos por los laterales. Abrimos el corchete y aquí siempre llevo un producto de yodo para secar las heridas, para limpiarlas, secarlas, lo que se llama mesclomina en España. En el otro bolsillo lateral llevo alcohol, siempre hay que llevar alcohol para desinfectar. Ya en el bolsillo frontal llevo productos de bloqueadores para el sol, de protector solar y una altura de 70, así grande, más protectores solares. Tengo un poco de productos de higiene personal, un gel, un champú, en caso para un campamento, en caso de que bueno, uno llega a un pueblo, en algún sitio, por si se puede dar una ducha. Tiritas, siempre hay que llevar tiritas para un corte, para algo que pueda surgir. Aquí tengo unas micro tijeras. Si bien esto es una micro tijera, a mí siempre me ha gustado más utilizar las tijeras que trae mi Vitorinox. Una Vitorinox pequeña, como todos tenemos, y estas tijeras siempre te dan más juego. Yo siempre salgo con una navaja, independientemente de que lleve el cuchillo o la sierra, pero esto siempre hay que llevarlo, una navaja pequeña. Continuamos, nos vamos al bolsillo frontal de cremallera. Aquí sobre todo lo que llevo es medicamentos. Aquí llevo un medicamento acetaminofén para el tema de dolores. Tengo varios productos, sobre todo para el tema de, en este caso es cefradina, bucosector. Estos son sobre todo medicamentos para el tema de resfriado. De esas veces que uno vuelve al campamento y ha cogido un poco de frío y se siente que te duele un poco la garganta, entonces con algo caliente hecho en la taza y una pastilla, pues se te pasa rápido antes de que vaya a más. Estos serían pastillas, las típicas que dan cuando uno hace maratones y prueba de atletismo, para el tema de dolores musculares,
para las agujetas y demás. Siempre es importante porque uno nunca sabe cuánto te puede dar una pájara o un dolor muscular. Cosas de esto también siempre llevo. Y aquí tengo más de otras más. Luego ya en el bolsillo principal tengo esparadrapo, lo vais colocando aquí, siempre hay que hacerlo, siempre hay que llevarlo. Muy importante, importantísimo, la manta térmica. Esta es una Coleman, bueno, es barato, esto es muy barato. Y siempre hay que llevarlo porque no tanto para usarlo habitualmente, sino para un caso extremo. Entonces siempre totalmente recomendable llevarlo por si acaso. Esto, dos mascarillas por si, para no transmitir microbios. Gasas para una herida. Un producto de sales minerales para un bajón o cuando uno está deshidratado, tomarlo con agua. Aquí guantes de látex para trabajar en una herida con garantías, no transmitir infecciones. Un palillo de dientes. Bueno, esto venía en un botiquín que tenía y bueno, lo dejé ahí. Y algodón. Algodón no solo tiene un papel fundamental ahora desde el punto de vista de la salud, sino también en un momento dado nos puede servir para hacer fuego. Y ya está, básicamente es esto. Como vemos, no pesa nada, ocupa muy poco espacio y nos puede ayudar bastante. Todo esto en conjunto costaría unos 3 euros el y el bolsito y todos los implementos de medicina, pues no sé, nos pueden costar 15 euros o 18 euros, algo así. Por lo tanto, vemos como es muy barato para lo que nos puede aportar en la salida al campo. Así que, desde mi punto de vista, recomendado al 100% y nunca salgáis sin un botiquín. Sin más, me despido y espero nos veamos en la próxima. Espero os haya gustado y nos vemos. Disfrutad de la naturaleza.